Queremos, sí, solidarizarnos también con las víctimas en estos momentos en la capital francesa, pero también queremos hablar de todo el trasfondo de esta historia. Nos acompaña en el estudio nuestra analista política Úrsula Moreno. Bienvenida, Úrsula. Lo veíamos en el informe anterior. Vamos a centrarnos en primer lugar en estos tres terroristas, en la posible cómplice que hemos escuchado ha huido de Francia y posiblemente esté en Siria o en Turquía. Todos ellos eran conocidos por las autoridades y no desde hace poco, sino ya desde hace años. ¿Falla algo en la política antiterrorista europea? La política antiterrorista europea no es una única y realmente coordinada, aunque lo intenten. Obviamente ha fallado algo en la política de seguridad en Francia. Lo decía el propio primer ministro Valls. Como tú decías, no es posible que tres ciudadanos que están bajo sospecha, que están siendo vigilados, puedan cometer tales atrocidades con un Kalashnikov en el centro de París, en uno de los semanarios también más vigilados del país. Y no es posible que esa yihadista, además, agarra un avión, marcha a Madrid, a Turquía, si se supone que hay ficheros de viajeros también bajo sospecha. Entonces, no se puede hablar de esa única política antiterrorista. En Francia ha habido claros fallos, pero, por ejemplo, en Gran Bretaña, el ciudadano musulmán desde los atentados de Londres está prácticamente bajo sospecha de manera generalizada. Los controles son muy estrictos. En Francia no era así. El modelo de integración, el modelo de convivencia se consideraba casi exitoso hasta que se produjeron esos altercados en las banlieues. Y hoy en día, de hecho, los ciudadanos en Francia son mucho más transparentes que en la vecina Alemania. Es decir, se registran muchos más datos de telecomunicaciones de ciudadanos franceses que de ciudadanos alemanes. Es decir, son muy diferentes las políticas antiterroristas. Lo que pedía la canciller estos días, desde luego, era que se coordinaran mejor entre los diferentes países europeos. Sobre todo a la hora de evitar posibles atentados como el que hemos visto. Uno de esos terroristas, el mayor de los hermanos Kouachi, oímos que recibió entrenamiento en Yemen durante varios meses por un brazo de Al-Qaeda. ¿Radica el mayor peligro de Occidente en esos llamados retornados que se van y que luego vuelven, que actúan a lo mejor como lobos solitarios o en pequeñas células? ¿Qué potencial hay en Alemania, por ejemplo? El peligro está ahí. Evidentemente es el perfil de terrorista que en estos momentos puede cometer antes un atentado que otros. Sin embargo, también los hay totalmente desconocidos que se radicalizan quizás en el país, que no han estado en Siria o en Irak o en el norte de África, pero sin duda alguna el potencial es muy grande en Francia, en donde estamos hablando de en torno a 1.400 combatientes que se han enrolado en Irak o en Siria en las filas de Estado Islámico. En Alemania el potencial es menor, pero no deja de tener la segunda comunidad musulmana más grande de Europa. En Alemania estamos hablando en torno a 500.000 de combatientes que están en Irak, en Siria, donde, como decías, reciben entrenamiento militar y se radicalicen, vuelven y pueden actuar de manera individual o recibiendo órdenes de Al-Qaeda o de Estado Islámico. En el caso de París no sabemos aún quién les dio la orden y si les dio la orden realmente una organización terrorista. El peligro, sin duda alguna, está ahí y la radicalización se produce en esos dos países, pero también en Francia o en Alemania, en las mezquitas, por ejemplo. Y el ministro de Interior hoy llamaba a estar atentos precisamente a esos procesos de autorradicalización en nuestros respectivos países. Ahora bien, las autoridades también se empeñan una y otra vez en recordar que Islam no es igual a islamismo y que no se puede colocar a todos los ciudadanos musulmanes bajo sospecha generalizada. Úrsula, los atentados sin duda aumentan la presión sobre la Unión Europea para la aprobación, lo acabamos de oír, de ese registro, ese intercambio de datos de pasajeros. ¿Habrá a partir de ahora menos trabas para imponer ese registro? Ese registro ya existe, de hecho, entre Estados Unidos y la Unión Europea, pero hoy el ministro de Interior alemán exigía que fuera mutuo, porque mientras que las autoridades estadounidenses exigen a las compañías aéreas del viejo continente unos ficheros con el nombre de los pasajeros y si tienen antecedentes penales o no, Europa no lo puede hacer a Estados Unidos porque hasta el momento Estados Unidos se ha negado a dar esa misma información. Entonces, ahora los ministros de Interior, obviamente en Europa, piden que eso sea mutuo. También hemos de contar probablemente con mayores controles en aeropuertos, en nudos de transporte, en estaciones de tren, etcétera, etcétera. Mayor vigilancia policial en general y menos trabas. Me temo que pasaremos a no voy a decir un estado policial, pero evidentemente a más medidas de seguridad.
Estamos viendo que los atentados han reavivado ese debate antiterrorista, pero también existe la creciente preocupación de una ola islamófoba, de un movimiento islamófobo que estamos viendo aquí en Alemania. ¿Qué es lo que está haciendo la política alemana para frenar ese sentimiento anti-islámico que estamos viendo en este país? Todos los partidos políticos consagrados en este país boicotean tanto Pegida, ese movimiento social xenófobo que llama menos Islam y menos inmigración en Alemania, que pide claros cambios en el derecho de asilo en este país, lo están boicoteando claramente. Y, por ejemplo, hoy pedían que mañana lunes no se celebre, que Pegida no convoque la manifestación que convoca todos los lunes desde el pasado otoño. No solo la va a convocar, sino que es de esperar que vayan muchísimos más manifestantes que el lunes pasado, que ya fueron 18.000. Son muchos. Ahora bien, hay que decir también que es en Dresde exclusivamente, en esta ciudad del este de Alemania, donde realmente logran convocar a tantos manifestantes, y que las contramanifestaciones en toda Alemania han convocado a mayor número de personas que reclaman tolerancia. Mismamente ayer en Dresde se reunieron 35.000 personas en demanda de tolerancia y en contra de Pegida, por así decirlo, ¿no? Una especie de contramanifestación. Las contramanifestaciones están ahí, son también muy importantes. Lo que hacen los medios de comunicación y las autoridades, como decía, empeñarse una y otra vez en decir Islam no es igual a islamismo, recordar las cifras, no hay que temer ninguna islamización en Alemania porque todavía hay una mezquita por cada 20 iglesias cristianas o más. Es decir, esa idea de que tienen algunos en Alemania de que probablemente el día de mañana ya no se celebrarán mercados navideños y que este país estará lleno de mezquitas, no es realista, no está fundamentada. Es decir, rebaten una y otra vez con cifras, pero realmente más peligroso probablemente que los terroristas es esta islamofobia, que es mucho más difícil de combatir, porque hay estudios, como esta semana salía un estudio de la Fundación Bertelsmann, que revelan que el 57% de los alemanes realmente cree que el Islam supone una amenaza para Alemania. Es decir, ven en el Islam una amenaza para este país, y son los temores por las imágenes que llegan de Irak y de Siria, son un montón de temores también a perder su bienestar, lo que les lleva realmente a estas actitudes xenófobas. Gracias, Úrsula Moreno, por acompañarnos hoy en el estudio. Gracias.